Saludo, soy John Carlos Silva Ruiz, estudiante de la Universidad Abierta de Estancia del programa de licenciatura en Matemáticas. Este es un trabajo para el curso de diseño de proyectos de investigación dirigido por el tutor Gualberto José Roc. Vamos a iniciar a ver en qué consiste la manipulación de una variable independiente. Entonces, el grado de manipulación de una variable independiente trata de una situación en la cual se aplica un valor dado a una variable o a un grupo experimental y un valor diferente de esta variable a un grupo de control. Esto va enfocado a que cuando yo manipulo esa variable independiente, debo tener un grupo de control. Ejemplo, estoy haciendo un experimento de cómo afecta una droga a cierta población. Tomo dos grupos como mínimo y al grupo A, que es mi grupo de experimentación, le entrego la droga y miro los efectos que tiene en ese grupo. Al grupo B ya manipulo y no le entrego la droga, sino le entrego un placebo para poder constatar cómo se ven afectados esos dos grupos. Así es la manipulación que le puedo dar a una variable independiente. Para manipular esa variable tenemos varios grados de manipulación. Tenemos 3 grados. En el primero, el de presencia o ausencia, entonces ese grado de manipulación implica que un grupo se expone a la presencia de la variable independiente del otro no. Como lo acabé de mencionar, aquí encaja muy bien la manipulación que se hace con la droga, con el placebo. A un grupo le doy la droga de tratamiento y al otro grupo le digo que le estoy dando la droga, pero le doy un placebo. Aquí lo importante es que los dos grupos de investigación desconozcan a quién le estoy dando la droga para poder medir los efectos en mi investigación. El otro grado de manipulación es de más de 2 grados. Entonces, en este la idea consiste en hacer variar o manipular la variable independiente en cantidades o grados. Y aquí lo que medimos es el efecto que produce esa variable dependiente. Entonces, ¿qué afecta a mi grupo de población si le doy una dosis? Tengo otro grupo que le doy 2 dosis, si le doy 3 dosis. Entonces, aquí varío la cantidad de la variable y manipulo la cantidad de la variable. Y con eso mido diferentes grados de afectación en mi variable. También en toda investigación debo tener por cada afectación de variable un grupo de control. Quiere decir que si voy a tener 3 afectaciones de variable, debo tener 3 grupos de control, los cuales deben ser mínimo de 15 participantes. El tercer grado de manipulación es el de modalidades de manipulación en lugar de grados. Entonces, en este consiste en exponer a los grupos experimentales a diferentes modalidades de variedad de la variable independiente. ¿Qué consiste esto? Cuando yo tengo un grupo de investigación y deseo estudiar la germinación, por ejemplo, del pasto, pues tomo 3 clases diferentes de pasto de diferentes empresas y miro el impacto. Aunque es la misma variable, pero estoy cambiando diferentes modalidades. Y miro cómo el modificar esa modalidad me afecta mi variable dependiente. Estos son los 3 grados de manipulación de la variable, de los 3 grados de manipulación de las variables. Ahora, ¿cómo realizo el control y la validez interna en un experimento? Pues sencillamente ese control y la validez consiste en saber con certeza si influyeron las fuentes de invalidación internas u otras ajenas a la variable independiente manipulada. Aquí lo que yo quiero verificar internamente es que no tenga una afectación de ninguna parte externa, sino únicamente que lo que esté afectando a mi variable dependiente sea mi variable independiente. Aquí es muy bueno y esa validez, ese control, estarlo desarrollando para que mirar que las características de los grupos se mantienen constantes y que dentro de la aplicación de mi variable independiente estoy viabilizando factores para evitar que interferencias de agentes externos. ¿Cómo se alcanza ese control? Pues
Primero, y algo muy básico, es que tenga varios grupos de comparación, un mínimo de 2 grupos, pero entre más grupos de comparación tenga, más fácil es llevar un control y pues evitar que se pierda la validez de mi investigación. El segundo factor es que haya una equivalencia a los grupos en todo, excepto en la manipulación de las variables independientes. No es solo crear grupos, sino que los grupos compartan unas mismas características. Que lo único que los vaya a diferenciar sea la variable independiente. Con eso aún más garantizo el control de mi investigación. ¿Cuál sería entonces el control? Garantiza mi control. ¿Cuál sería entonces la función de la validez externa en un experimento? La función de esa validez externa es posibilitar la generalización de los resultados de un experimento a situaciones no experimentales, así como a poblaciones o a otras personas. Entonces, mi validación externa va en que lo que yo experimenté con un grupo determinado lo pueda replicar en otros grupos más grandes, en poblaciones diferentes o en casos fuera de lo experimental, y os vaya a obtener el mismo resultado. Que si por medio de mi investigación determiné que la droga que estaba probando ayuda a disminuir el dolor de cabeza en una población de 15 años, cuando vaya a aplicar a esa población de 15 años efectivamente disminuye el dolor de cabeza. Ahí me le va a dar la validación externa a mi experimento. ¿Cuándo un experimento tiene validez externa? Pues cuando sus resultados se pueden aplicar a cierto grupo o grupos de personas en diferentes contextos. Y entre más amplio sea ese grupo de personas, pues más amplia va a ser la validez externa que se tiene. Aquí juega muy importante que si yo logro ampliar el rango o puedo utilizar mi experiencia en diferentes contextos, pues mi experiencia en cada contexto va a tomar más validez. Para todos, éxitos.